Derecho a la identidad, un derecho bisagra. Hablamos muchas veces de la agrupación Hijos, de la cantidad de desaparecidos que tuvimos lamentablemente en este país en la década del 70, en esa etapa tan cruenta nuestra, ¿no? tan triste, tan dura. Pero más allá de esta tragedia nacional, hoy también tenemos muchos chicos, muchas personas que no tienen un documento, que no tienen ese derecho y que no vivieron quizás esa época tampoco de la represión. Por eso estamos aquí con una profesional de la materia. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto que esté con nosotros, para hablar sobre este derecho. Lo dice usted muy bien, el derecho bisagra. Así es, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y como vos bien decías, el derecho a la identidad, además de ser un derecho bisagra, que es un derecho sobre el cual parten desde su ejecutabilidad, demás derechos como el acceso a la salud, el acceso a la educación y a muchos otros derechos, es un derecho dinámico, un derecho que no solo queda, digamos, con la concepción jurídica de que otorga el derecho a la identidad, que por ser personas tenemos un documento, un nombre, un apellido y una nacionalidad. Digo que es dinámico en el sentido de que la construcción de cada persona se va realizando, ¿no? Con eso de nosotros poder insertarnos en la sociedad y que a partir de saber quiénes somos, saber nuestros orígenes, nosotros también podemos ir construyendo esa persona que vamos queriendo y que se va metiendo en la sociedad. Es un derecho bisagra, como decías, porque para nosotros, quizás para otras partes del mundo, hablar del derecho a la identidad o buscar que se garantice el derecho a la identidad era como bastante llamativo, que de hecho la lucha de las abuelas y de las asociaciones que tienen que ver con la búsqueda todavía de niños y niñas que fueron apropiados en la última dictadura cívico-militar, que fue para nosotros, para la Argentina, unos años muy oscuros porque nos ha modificado. Fue también esa lucha que fue llevando, ¿no?, a la Convención sobre los Derechos del Niño, que es nuestra norma máxima, un pacto internacional, que a través de toda esa lucha y toda esa movida que Argentina planteó la necesidad de declarar el derecho a la identidad como un derecho humano fundamental, que así lo es. También esa convención recepta en gran parte esta obligación que tienen los estados de garantizar no solo el derecho a la identidad, sino también buscar mecanismos para que no sucedan este tipo de aberraciones, que lo que quedó fue familias que todavía aún no se han podido reencontrar y orígenes que todavía están dispersos en los niños y las niñas apropiadas. Doctora Valeria Cruz, hoy uno ve la televisión, ve los medios de comunicación y se encuentra con muchas personas que hoy tienen mi edad, que tienen 40, 50 años y que muchas de ellas creyeron que toda la vida su mamá que lo había engendrado era aquella que vivía en casa y esta lucha de la agrupación Hijos, de las abuelas de Plaza de Mayo, que me merecen todo el respeto porque a través de esa caminata en la plaza y de esa caminata pacífica que se hizo en pleno gobierno de facto, hoy tenemos muchos nietos, muchos hijos recuperados, ¿no? Sí, la restitución del derecho a la identidad que se ha podido lograr con esta lucha pacífica, como vos bien decías, es algo fundamental y es lo que nosotros también, desde cada uno de los organismos del Estado y más los que tenemos la responsabilidad en la defensa y protección de los derechos de las chicas y de los chicos, debemos volver a trabajar porque eso quede en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia, que implica que nunca más nosotros no veamos a un niño y una niña sin identidad, una niña y un niño que pueda estar privado de no solo el ejercicio de los derechos, sino también de beneficios que le corresponden por ser personas. Así que la verdad que también todo mi respeto a este tipo de agrupaciones y a la resiliencia y a la lucha, que también es una lucha colectiva de todos nosotros en trabajar eso, que la identidad, algo que nos hace únicos e irrepetibles y que nos va identificando a cada uno. Bueno, hoy tenemos al ministro del Interior, Guado de Pedro, que es el claro ejemplo de toda esta lucha y de resiliencia, lo que usted bien decía.
Pero más allá de todo eso, ¿no? Y de toda esta tragedia que vivimos en la década del 70 y que sigue teniendo secuelas y seguirá con el transcurso de los años por todo lo cruento, hoy tenemos chicos, niños, niñas en situación de vulnerabilidad, en barrios humildes, en barrios populares, en Resistencia, en el interior de la provincia del Chaco, que por ahí me ha pasado, tienen 3, 4 años, 5, hay gente que tiene 16, 18 años y todavía no tiene un documento, todavía no tiene DNI, y cuando hay un caso muy parecido que siempre lo destaco, de un niño que pedía, que ahora ya es un adulto, que tiene una sola pierna lamentablemente por un accidente, que está en la ruta 11, ahí en la zona del Triángulo, y esa persona no tiene documentos. Y yo hablo hace como 4, 5, 6, 7 años, y me dijo una vez, no quiero documentos porque no voy a ir a votar, como si fuera ese el único derecho, ¿no? Y después no puede acceder a pensiones, por ejemplo, por incapacidad o discapacidad, y no puede acceder a tantos beneficios sociales. Hay gente que por ahí hoy está escuchando, está viendo la televisión. ¿Cómo tiene que hacer? ¿A dónde tiene que acercarse? Con confidencialidad, porque me imagino que no debe ser fácil decir no tengo documentos. Para una persona le debe dar vergüenza, o para una mamá decir mi hijo no tiene documentos. ¿Cómo trabajamos eso? Sí, la verdad que la ley nos establece que una vez que nacemos, tenemos 40 días de corridos para poder realizar esa anotación en el registro de las personas. Sí. Entonces, pero la ley también establece que pasados esos 40 días corridos, se puede inscribir de todas maneras. Claro. No es que perdemos el derecho porque ya ha pasado ese lapso de tiempo. Sí. A partir de ese tiempo tenemos hasta los 6 años para poder inscribir. Nosotros siempre recomendamos y que las familias ante esa duda nos consulten a nosotros para estar asesorando, pero se deben presentar en los registros civiles y acreditar claramente con el certificado de nacimiento expedido siempre por el establecimiento sanitario, o bien de la manera en que se haya realizado el parto o el nacimiento, y a partir de ahí realizar esta anotación. El certificado del hospital, digamos. Exacto. O de un centro de salud, digamos. Donde alguien certifique, digamos, el nacimiento. Exacto. A partir de ahí se debe realizar la inscripción en el registro. Es tan importante, no solo como hablábamos hoy, por la identificación de un nombre, un apellido, un número y la nacionalidad, sino justamente por eso de que ser personas implica que nosotros tengamos ese conocimiento del origen, ese conocimiento y esa formación, y por lo tanto los demás derechos efectivizados y los beneficios que nos correspondan. La verdad que es tan fundamental, que a veces parece tan obvio o tan explícito volver a explicarlos, que de hecho cuando se llevó, digamos, esta cuestión de que el derecho a la identidad sea un derecho humano fundamental, declarado y reconocido a nivel mundial, se vio la necesidad de incorporarlo, y nosotros como organismo del Estado y como responsables para que la protección especial que cada niña, niño, adolescente debe recibir, debemos velar también por el fortalecimiento familiar, y siempre animamos a las personas que se saquen esos mitos, esas vergüenzas que por ahí viene dado, prejuicios también, porque son tan merecedores de los derechos como lo somos todos. Sí. Ustedes en la Defensoría de Niños, ¿cuál es el problema que más tenemos aquí en el Chaco, lo que ustedes ven más frecuentemente? ¿En general o relacionado? Sí. En general, las vulneraciones vienen dadas quizás por ahí, por el contexto de violencia de género, que comúnmente cuando hay violencia de género, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, hay violencia intrafamiliar, hay un ambiente violento en el que están creciendo niños y niñas. Entonces, a partir de allí ya está en peligro, una niña está siendo vulnerado en sus derechos, y todo lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil, que lamentablemente esto nunca ha bajado, digamos, su índice. ¿No bajaron los índices? No,
no bajaron los índices, perdón, sino que lo que se ha generado y se ha trabajado mucho tanto del Estado y de las fundaciones ONG que trabajan muchísimo esta temática, es plantear también a las víctimas que se animen a denunciar, a generar, digamos, ese contexto también de confianza, porque es uno de los delitos más aberrantes, una de las formas más aberrantes de maltrato infantil, que la verdad que condiciona muchísimo el desarrollo de un chico o una chica que es víctima. Entonces, a partir de ahí, esos lamentablemente son las cuestiones con las que más consultas tenemos. Y después las cuestiones diarias como regularización de documentos de identidad, revinculaciones y todo lo que tenga que ver específicamente con cosas puntuales de la escuela y demás, pero la verdad que esos son los temas que más nos compete. El abuso sexual infantil, aunque duela, o el abuso sexual, son palabras duras, ¿no? En familias, en niños, adolescentes. Se da en todos los estratos sociales por igual, ¿no? Totalmente. No hay una discriminación. Hay siempre un prejuicio, y lo digo, la verdad, con todas las letras. Parece que uno, por ser pobre, vengo de familia pobre, humilde, hay que decirlo así, parece que tiene más posibilidades de sufrir un abuso o de una situación de vulnerabilidad. Y a medida que uno va conociendo los contextos, los datos que hay, la violencia de género, los femicidios, los homicidios, se da cuenta que se da en todos los estratos sociales por igual. Lo que pasa es que por ahí en las clases altas, en las clases media y media altas, es como había una película de María Luisa Bemberg, conocida por esa película Camila también, que decía, de eso no se habla, ¿no? Sí, totalmente. Pero no discrimina estratos sociales, como vos bien decías, y existe. Uno tiene que, la verdad, prestar atención no solo a lo que nos puedan contar, porque imagínense que es tan difícil comprender esos hechos tan aberrantes que comúnmente o en la gran mayoría sucede por quienes deben cuidar a los niños. Entonces hay una confusión y decir, si me tiene que cuidar, me hace esto, digamos. Entonces un niño, o todos, no nacemos sabiendo eso, está claro. Entonces por ahí se genera esa confusión y esa relación de dependencia y de superioridad que tiene, ¿no?, el adulto que realiza, en este caso, este abuso. Entonces es como que genera un ambiente muy difícil que el niño o la niña plantee la situación en palabras, lo ponga en palabras. Entonces, si alguien que me tiene que cuidar me hace daño, ¿a quién recurro entonces? Y es ahí donde nosotros, en virtud también que el 19 de noviembre es el Día Internacional contra la Lucha del Abuso Sexual Infantil, hay un programa en el municipio, un programa que fue aprobado el año pasado, que se llama Te miro, te escucho y te creo, porque no solo el relato viene dado por las palabras, sino también por los gestos, por los cambios de conducta y por escuchar al niño o la niña en esta escucha activa que siempre hablamos en todo lo que tiene que ser en el ámbito del derecho de familia, generar esa escucha activa dependiendo las características de cada caso, para que se sienta seguro o segura de que nosotros también podemos darle esa protección que le faltó en ese momento. Doctora, además es importante decirlo de que esto no se da solamente en un contexto familiar, ¿no? Tenemos muchos casos, hoy tenemos un médico detenido en Cepeña, hay un caso también de un médico en Villa Ángela, y hay casos de profesores, o sea, de gente que es docente y de que abusó de ese cargo, abusó de esa subordinación, no sé cómo explicarlo, para encontrar las palabras justas, y de esa vulnerabilidad que tiene un niño. Por eso existe la pedofilia y es un delito imperdonable. Sacerdotes que violaron chicos, monjas, representantes de la iglesia. Por algo el Papa
Francisco condena tanto esto. Aquellas personas que hoy están en una situación así, que pueden estar y tienen miedo, pueden acercarse a la municipalidad, a esta dirección, a esta defensoría. Sí, totalmente. Nosotros intentamos generar, como te decía, en cada caso ese ambiente que es fundamental para las víctimas, no solo para la víctima en sí cuando es niño o niña o adolescente, sino también en el contexto de fortalecer la familia, porque claro, quizás a veces cuando se anima a contarlo, cuenta con alguien demasiado allegado a la familia, entonces ese asesoramiento y esa contención es fundamental, y justamente este programa que te decía plantea eso, y nosotros a partir de allí hemos planteado un número de WhatsApp, porque justo estábamos en pandemia, y hemos recibido, la verdad que denuncias de adolescentes que nos ponían en conocimiento de eso, que sentimos que se animaron a contar, y a partir de ahí el acompañamiento y el asesoramiento para que ese delito cese y que los culpables cumplan con la condena que así lo amerita la ley. Lo podemos decir ese número y lo vamos a poner en grande ahí en el título, en el videograph, si se puede, chicos, el número de WhatsApp, porque es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil, y también era lo que nos permitía estar conectados por ahí sin tener esto de los saldos o lo que sabemos de los planes sobre el tema de la telefonía. Siempre buscando alternativas que generen esto la habilitación de espacios para que puedan sentirse contenidos, y también tenemos las redes sociales que nos escriben. Claro. Pero por ahí es más cómodo, más práctico, el WhatsApp. ¿Cuál es el número? El WhatsApp, la verdad que, lo digo, 25. Bueno, la característica de acá es 25 22 48. 3624 sería. 3624. 25 22 48. Ahí lo anotamos. 3624 25 22 48. Esto también lo vamos a difundir mañana para la gente que por ahí no pudo anotar. 3624 25 22 48. 22 48. Y bueno, nuestras redes sociales también están abiertas a cualquier consulta, a cualquier duda. Nosotros siempre decimos que para ejercer la protección que merecen las niñas y adolescentes, esa protección especial que no solo nos interpela a los organismos del Estado, sino que es una responsabilidad junto con la familia y con la comunidad, en que si vemos o creemos que hay una potencial vulnerabilidad, nos animemos a denunciar, a llamar no solo a la Defensoría, sino también al órgano de aplicación del sistema de protección, que es la línea 102, que son canales que están abiertos y que son anónimos, son gratuitos, y que la verdad que para nosotros, que aunque sea ante la duda se consulte, es algo que va a determinar, ¿no?, que esa posible vulneración cese. Así que queremos comunicar a toda la comunidad que se anime y que se fortalezca en esto de la protección, y que también a través de la Defensoría nosotros intentamos brindar mucho más información y guías de cómo actuar ante determinadas situaciones. Entonces, a partir de ahí podemos generar esa protección especial con una debida información para poder guiar a los chicos y a las chicas. Le agradezco mucho, doctora Valeria Cruz, y sin duda esperemos que todo esto sirva para que muchas personas que hoy están mirándonos puedan animarse a plantear su situación, porque existen. Y gracias por la sinceridad de pensar de que los abusos, no de pensar, no, sino de ratificarlo con estadísticas, de que los abusos sexuales no solo se dan en los sectores más humildes, sino que no distinguen estratos sociales, tanto en la clase alta como en la clase baja. Y en muchas localidades, en muchas ciudades, y lamentablemente lo digo con conocimiento de causa, porque personas cercanas, se ha dado más en clases altas que en clases bajas, sobre todo en los pequeños pueblos. Es una opinión personal ya, Valeria. Sí. Muchas gracias por su visita aquí. No, por favor, muchas gracias. Y si me permitís contarles, como ya sabrán, nosotros con la Defensoría, a través de la construcción, hablando un poco de la identidad institucional en este caso, como estamos con este concurso de Mis Derechos como Bandera, que estamos buscando un diseño que represente los derechos de los chicos, que son ellos mismos los que están diseñando, que tenemos tiempo hasta el 1 de noviembre, ahora hemos extendido hasta el 1 de noviembre, que se animen a participar, que en casa también los alienten en la escuela, así que la verdad que recibimos muchas propuestas.
y que después del 3 de noviembre vamos a empezar la selección de la clasificación de aquellos que cumplan con las bases y condiciones impuestas, que respeten los colores de nuestra defensoría, de nuestro logo, sí, en su diseño, que al menos estén esos colores, claro, claro, como el blanco, el amarillo, el rojo y el celeste, y después quedaba la libre creatividad de cada uno. Y eso es lo que nosotros también nos va a dar identidad no solo a la institución, sino a la ciudad de Resistencia, como una de las primeras ciudades que en el país tiene este tipo de organismos que con mucho orgullo y con gran desafío me toca hoy llevar adelante. Sí. Así que está en un lugar muy especial, y el desafío es muy grande. La verdad que celebramos su valentía y su coraje, porque no son temas fáciles de tratar, y hay que buscar las palabras justas. Así que muchas gracias, doctor. No, por favor, muchas gracias a vos y gracias por este espacio.